necesidades de creación de subsistemas adicionales a los que la ley tiene establecidos. Dentro de la parte de control, hablamos de la planeación y de la programación. Se plasmaron en la ley 3 tipos de programas: un programa estratégico, un programa nacional y un programa anual. En la exposición de motivos se dijo que este conjunto de instrumentos de planeación y programación eran importantes para guiar las actividades de estadísticas y geográficas mediante la incorporación de criterios de racionalidad para la asignación de recursos a la luz de las necesidades de información. El programa estratégico, como ustedes lo saben, tiene como propósito el tener un horizonte de 24 años. Es revisado por la Junta de Gobierno cada 6, en el 4.º año correspondiente al Presidente de la República, y el espíritu de tener un plan a tan largo plazo era establecer en el tiempo las prioridades para la generación de información. El plan estratégico es el instrumento rector para la integración y coordinación del sistema, y en él se deben de priorizar todos los objetivos generales para la generación de información, así como las políticas que deben atender los comités ejecutivos de los subsistemas en la realización de las actividades de estadística. Después tenemos aquí lo que buscábamos era, finalmente hay muchas cosas que se tienen que hacer o que en el entorno internacional se dice que se tienen que hacer, pero tampoco en un sexenio se pueden lograr, o a lo mejor en un periodo de un presidente del nuevo instituto. Como yo me acuerdo que en ese entonces se hablaba de la modernización del levantamiento de los censos, que ya no se hicieran a través de los mecanismos tradicionales, o a lo mejor el regularizar los límites interestatales, o el establecer la zona económica exclusiva de México. Pero sobre todo la modernización de los censos era algo que no se veía que se pudiera hacer a muy corto plazo, pero pues sí, si mal no recuerdo, y ahí Maquena no sé si ya te vi, me lo podrá recordar, los chinos ya estaban innovando en esto, y entonces, bueno, pues creíamos que aquí es donde se debía dejar plasmadas esos grandes cambios que se tenían que hacer de acuerdo a las tendencias que se estaban viendo a nivel internacional. Después tenemos el Programa Nacional de Estadística y Geografía, que tiene un horizonte sexenal, y en realidad lo que se busca es generar una congruencia entre el Plan Nacional de Desarrollo y la información que se tiene que generar. Finalmente, las políticas públicas se pueden evaluar a través de la información que se genere. Entonces, debía haber comunicación estrecha entre ambas para que finalmente se pudiera valorar los avances que se estuvieran dando en el Plan Nacional de Desarrollo y finalmente pues, los avances del sexenio. Y esa era la idea de tener este programa sexenal. Y finalmente el Programa Anual de Estadística y Geografía, que en se tenían que establecer, bueno, pues las actividades concretas para cada subsistema, para la generación de información de interés nacional que se debían de realizar en un año, y obviamente de acuerdo a los 2 planes anteriores, al estratégico y al programa nacional. El presupuesto, este es un tema complicado. A ver, en el dictamen de la ley que se hizo en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, se dijo que el Instituto deberá observar los criterios generales de política económica y los techos globales establecidos por el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda, pero podrá ejercer su presupuesto observando las disposiciones de la ley en la materia, sin estar obligado a sujetarse a las disposiciones generales que emite la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública. Además, podrá autorizar las adecuaciones presupuestales sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda, pero sin rebasar el techo global de su presupuesto autorizado. Y de igual manera se establecía que se debía garantizar que el presupuesto de egresos de la Federación correspondientes al ejercicio presupuestal en que se debían llevar a cabo los censos nacionales y las cuentas nacionales y los índices de precios, se contemplaran los recursos necesarios para que el Instituto llevara a cabo tales actividades. Vuelvo a la idea inicial de que el INEGI era un instituto generador.
la única manera en la que se pensó se podía parar ese espíritu de generación de información y regresar al espíritu de coordinación para la generación de la misma fue acotando el presupuesto. Decir sí, el INEGI tiene que tener los recursos para los grandes levantamientos, pero se tiene que privilegiar el que sean las otras unidades las que generen la información y el INEGI se quede como integrador. Entonces, fue por eso que se puso esta acotación, pensando que eso también quitaría presión a la administración en turno de generar información. Recuerdo cuando yo estaba aquí en el instituto que una de las cosas que se hacían eran, por ejemplo, los cuadernos municipales, o que había crecido muchísimo la muestra que se solicitaban los gobiernos estatales para la elaboración del ENIG. Ese tipo de cosas era precisamente lo que no se quería. Se quería que los cuadernos estatales se hicieran, los cuadernos municipales se hicieran en los municipios, y se quería que los levantamientos obedecieran solamente a la generación de interés nacional, y en realidad la muestra del ENIG no era necesario que se hiciera en algunas otras regiones, sino que éstas se iban agregando por presiones políticas de los gobernadores. Entonces, fue por esto que finalmente quedó plasmada la idea del presupuesto, así como sí, el INEGI es un organismo autónomo, pero tiene limitaciones en la parte presupuestal para la generación de información. E insisto, la idea era básicamente el que… Ya me adelanté mucho. Ahí está. 5 minutos, estoy en problemas. Entonces, la verdad voy a saltarme muchas cosas porque creo que es muy importante llegar al tema de la información de interés nacional. La parte de los subsistemas, pues ya dije lo más importante, y es que pues sí, en la ley quedaron plasmados 3, pero también se quedó la idea de que el Consejo y la Junta de Gobierno del INEGI pueden acceder a crear subsistemas adicionales. La parte de los informantes, aquí creo que era muy importante. En la Ley de Información Estadística y Geográfica ya se decía que los informantes podían estar tranquilos en cuanto a la confidencialidad de sus datos. Y yo creo que aquí hubieron 2 cosas muy importantes. Una, el decir que las unidades nos den a nosotros la información, al INEGI la información, no constituye una violación a la confidencialidad. Finalmente, todo lo que el INEGI reciba de quien sea es confidencial, no importa si lo recibe de la Secretaría de Hacienda o de Juan Pérez que vive en X lugar. Todo lo que recibe se considera información confidencial, y por eso se puso el artículo 47 en términos muy claros, en donde decíamos que todo lo que nosotros recibamos, o todo lo que el INEGI reciba en el marco de la ley, es confidencial y por lo tanto no queda sujeta a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Creo que es muy importante que esto se defienda. El IFAI es muy reacio a aceptarlo, pero para el INEGI es indispensable, para que la credibilidad del INEGI permanezca, consideramos que era indispensable, que era tan importante saber que Juan Pérez era hombre, y ese dato era considerado como confidencial, como la dirección o los estados financieros de una empresa. Usuarios, bueno, pues nada más, el Servicio Público de Información quedó plasmado en esos artículos, y quedó plasmado que la consulta de la información del sistema es gratuita, que se deben de publicar las metodologías como un ejercicio de transparencia, y la obligatoriedad de entregar la información que necesita reprocesarse y en este caso el INEGI puede cobrar por ese servicio, ¿no? Información de interés nacional. Esta parte es muy importante. Aquí, en la exposición de motivos de la Ley de Información, de la Ley del Sistema, se dejó plasmado que el sistema se establecía con el propósito principal de suministrar a la sociedad y al Estado información estadística y geográfica que coadyuve al desarrollo nacional. Sin embargo, la decisión de qué información se debe de producir en un escenario de recursos presupuestales limitados es sumamente compleja.
En algunos países la resolvían qué información producir, definiendo aquella que es de importancia nacional. En la iniciativa de ley se adoptó este enfoque y se definió temáticamente cuál era el núcleo inicial, en donde en este núcleo se incluyen obviamente los censos, las cuentas nacionales y los índices de precios. Y también se establece el mecanismo para poder adaptar este concepto a las nuevas necesidades que se presenten. Lo anterior permitió definir la información que será considerada también oficial y de uso obligatorio para la Federación, las entidades federativas y los municipios. Esta es la idea de información de importancia nacional. Como ven, tenemos la información de importancia nacional que se define al interior del sistema, pero también tenemos al Banco de México, que genera mucha información, de la cual es solamente aquella que el INEGI y el Consejo Consultivo definen como importancia nacional, que sería, digamos, ese subconjunto del Banco de México, como de los municipios del sistema estatal y del sistema sectorial. Es decir, puede haber, dentro de los generadores de información, puede haber muchísima. Sin embargo, solamente una parte de ella puede ser considerada de importancia nacional. Se me ocurre, por ejemplo, en la parte laboral. Pues, la información que se genera por el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues pueden generar información sobre el número de camas que tienen en un hospital, sobre, no sé, sobre los medicamentos, pero pues en realidad la parte de desempleo, pues esa sí debiera de ser considerada, no sé si se ha definido como de importancia nacional, porque pues ahí deberíamos de tener una sola cifra, en donde el INEGI, la Secretaría del Trabajo, el IMSS, todos estuviéramos de acuerdo que esa es la de importancia nacional y esa es la que se debe de considerar oficial y debe de ser utilizada por por todas las unidades dentro del Estado mexicano, y también es el dato que se debe de dar como oficial a los organismos internacionales. En este orden de ideas, cuando se concibió lo que era importancia de interés nacional de los subsistemas, consideramos que en la parte de estadística sociodemográfica, en la parte de infraestructura, como información de importancia nacional debería de estar pues el marco geoestadístico o el inventario de viviendas, y como fuentes de información pues son de importancia nacional los censos y el sistema integrado de encuestas y de registros administrativos. Y en la parte de estadística económica igual, teníamos como infraestructura el marco geoestadístico y el Registro Nacional de Unidades Económicas, y como fuentes de información volvemos otra vez a los censos, el sistema integrado de encuestas y los registros administrativos. Y en la parte de geografía o del subsistema de geografía, pues debían de estar el marco geoestadístico, la cartografía y los datos geográficos básicos. ¿Me pueden poner el PDF? Sí, ahí voy. Eso se lo manda Rocío. Ok, gracias. Algunos ya lo conocen, para otros será nuevo. La ley se trabajó, siendo tan compleja, la trabajamos a través de mapas mentales. Entonces, se mapeó, no sé si sea muy castellano decir eso, pero lo que hicimos fue mapear la ley y poner los capítulos como las grandes ramas. Después se pusieron todos los temas que consideramos debían ser tratados dentro de cada uno de esos grandes rubros, y después se llegó a incorporar lo que debía de ser el artículo, qué es lo que debía decir cada uno de ellos. Y esto lo hicimos así también para que no se nos olvidara y no se nos fuera no fuéramos a dejar de lado ninguno de los temas que consideramos que eran indispensables para la integración del sistema. Obviamente, pues la ley, aunque quedó muy detallada en algunos aspectos, es bien importante el que tengan el propio reglamento
de la ley para poder bajar algunas ideas y para poder plasmar pues cómo debe de coordinarse, y eso yo creo que es una labor muy importante que tienen ustedes. Quiero decirles que tienen una muy buena ley de los sistemas nacionales de información estadística y geográfica. Trabajó muchísima gente muy importante y de alto calibre cuidando esta ley. Por ejemplo, trabajaron 2 exministros de la Suprema Corte, como fue don Ulises Schmil y Carlos de Silva Nava, 2 grandes abogados que ahora son ministros de la Suprema Corte, como son el ministro José Ramón Cosío y el ministro Fernando Franco, el licenciado Roberto del Cueto, que ahora es subgobernador del Banco de México, y por supuesto participaron grandes funcionarios del instituto, algunos que siguen aquí, otros que ya no están. Entonces confíen en que tienen una muy buena ley, y el reto que tienen es enorme, y es echar a andar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y bueno, esperemos que puedan hacerlo cuanto antes. Creo que México necesita tener un Instituto Nacional de Estadística y Geografía muy fuerte, muy fortalecido, y esa es pues labor de todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Viviana, qué gusto tenerte aquí. Para la Junta de Gobierno siempre es de consulta, yo diría que en todas las juntas, la ley, pero siempre decimos, yo creo que el espíritu del legislador fue tal, pero oír tus definiciones, por ejemplo, en qué tipo de información se debe producir, cuál no debemos producir. Hay muchas cosas que dijiste que ahorita sería difícil recoger, pero con tu presentación seguramente la daremos ahí alguna repasada. Ahora, si nos permites, quisiera yo pasar unas 2 preguntas, tenemos tiempo quizás para 2 preguntas. Les pediría a los que traen el micrófono si nos pueden alumbrar a alguien que quisiera hacer una pregunta. No alcanzo a ver aquí quién. Enrique de Alba, y les pediría su nombre, su cargo, y que la consulta fuera breve para poder aprovechar más el tiempo de Viviana. Muchas gracias. Bueno, soy Enrique de Alba, vicepresidente de la Junta de Gobierno. Por las prisas, supongo, no alcanzaste a hablar de las metodologías científicamente sustentadas. ¿Qué estaban pensando ahí? En las metodologías Científicamente sustentadas, que es uno de los criterios para definir información de interés nacional. Híjole, te mentiría si te dijera algo ahorita. Prometo repasarlo y regresar y contestarte puntualmente. A lo mejor de bote pronto te diría que una de las cosas que se buscaba era precisamente el recabar a nivel internacional cuáles eran las experiencias que se tenían, de qué información es la que se debería de producir, pero no estoy segura. Preferiría repasarlo y te debo la respuesta, les debo la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos unos cuantos minutos antes del receso. No alcanzo a ver desde aquí, los que traen el micrófono, si pueden acercarse a alguien que tenga una pregunta. Sí, por favor, Norberto. Hoy se nos hace muy obvio el contar con un cuarto subsistema. En aquellos tiempos se vislumbró, se planteó. Uno del cuarto sistema en donde estuvimos discutiéndolo, por ejemplo, era de seguridad nacional. Finalmente se consideró que estos eran los 3 básicos, pero por supuesto que está abierto, y por eso se dejó abierta la posibilidad de crear otros subsistemas, porque las necesidades de información van cambiando con el tiempo y van cambiando con los personajes y con el momento histórico que va viviendo el país. Entonces era, pues, digamos, muy ególatra pensar que solamente eran esos 3 y no debiera existir ningún otro, ¿no? Entonces, sí, por eso fue que se dejó abierta la posibilidad, y esa es función de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo. Ahí es donde se debe de presentar esta necesidad que ustedes están vislumbrando, y si el Consejo Consultivo define que debe de existir, bueno, pues se pueden crear y todos aquellos que ustedes consideren que son indispensables, ¿no? Norberto comentaba esto porque sí, efectivamente ya se creó un subsistema, se llama de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, un poquito en las líneas que quizás estaban pensando. Una pregunta, si me lo permite, Rocío. Sí, claro. Cuando se pensaba en la información de interés nacional,
¿se pensaba en indicadores o se pensaba en proyectos? Es decir, los que ya están inscritos en la ley, censos, cuentas nacionales e índice de precios. Pero se pensaba, por ejemplo, que hubiera la tasa de desempleo abierto como interés nacional o la encuesta de ocupación y empleo como información de interés nacional. Todo. Sí, indicadores también están incluidos. Y vuelvo al punto, es el mismo caso de los subsistemas. ¿Qué es de importancia nacional? Lo define el Consejo Consultivo junto con la Junta de Gobierno. Esa es la principal función del Consejo Consultivo, el decir qué se debe de considerar como interés nacional. Y es bien importante porque finalmente esos son los datos oficiales de México. Yo creo, soy una ferviente creyente de que el INEGI debe de dar las cifras únicas y las cifras oficiales. Creo que nada nos ayuda a los ciudadanos ni a los tomadores de decisiones el que haya distintas cifras que se den en el gobierno, a lo mejor donde se puede creer que pueden tener el mismo peso específico. Por eso comentaba, por ejemplo, las cifras de desempleo. Aprovechando que tengo el micrófono, yo te quisiera hacer una pregunta. Le has dado mucha importancia, yo creo que la tiene, es básico el tema de la información de interés nacional, pero es cierto que a otras dependencias no podemos regular para decirles, además de esta que es de interés nacional o de importancia nacional, no produzcas X. Las dependencias o los privados, como bien lo mencionaste, pueden producir toda la información que consideren adecuada. Pero el INEGI, como órgano rector, deberá producir solo aquello que en su momento llegue a considerarse de importancia o de interés nacional. Entiendo que el nombrarla de importancia, de interés nacional, pues todo un proceso que ya hemos definido aquí, reglas, como que debe cumplir, tener una metodología, servir para políticas públicas, ser periódica, y así vamos a ir adicionando a los que ya define la ley nuevos temas. Pero en un momento dado que supongamos que ya tenemos revisado toda la estructura de lo que produce el INEGI, aquello que no consideremos de interés nacional, que no cumpla con estos requisitos, ¿el INEGI debe seguirlo produciendo? A ver, yo creo que aquí hay un detalle muy importante. La información de interés nacional no es del INEGI, es del sistema. Entonces, pues sí, como bien lo decías, las unidades pueden generar tanta información como quieran, con las metodologías que se les ocurran, con los detalles que cada quien quiera, siempre y cuando no esté dentro del mapa de información de interés nacional. En ese mapa sí, el INEGI es el rector, el coordinador y el normador, el quien norma y el que dice cómo se debe de levantar esa información, qué características debe tener los levantamientos, qué debe de contener los cuestionarios. Esa facultad solamente la tiene el INEGI y no importa que la produzca la Secretaría de la Función Pública, el Poder Legislativo o los tribunales. Esa es función del instituto. Y el INEGI puede producir toda la información adicional que quiera, siempre y cuando tenga presupuesto para ello. Ese es el límite final que tiene el instituto. Si hay información que no es considerada de interés nacional, pero el INEGI tiene presupuesto para hacerlo, la puede levantar. Con el Banco de México estamos trabajando, con el Banco de México estamos trabajando muy bien para que realmente, extraordinariamente bien, diría yo, para que el año que entra el INEGI se haga cargo del índice de precios nacional al consumidor y al productor. ¿En su momento hubo debate? Mucho. De hecho, el transitorio tiene la duración que tiene precisamente porque Ortiz no quería soltar el índice de precios antes de que él saliera. Digo, esa es la realidad de las cosas, por eso el transitorio se puso así. Y también para que el cambio no fuera tan drástico, sino que se fuera dando de manera paulatina. Pero sí, Ortiz no veía con buenos ojos el que él fuera el que soltara ese rubro. No le tocó. Bueno, ¿hay alguna pregunta más o terminamos aquí esta, yo creo que interesantísima exposición de Viviana? Muchas cosas nos expuso, muchas cosas nos dejó claro, pero yo creo que lo más importante es que nos dejó cuestionamientos, nos dejó cosas que seguramente serán platicadas en la Junta de Gobierno y seguramente nos llevará a leer y releer otra vez la ley que tenemos. Muchísimas gracias, Viviana, es un placer para el INEGI tenerte aquí.
En mi corazón hay un gran pedazo que dice INEGI, así que encantada y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Tenemos un pequeño receso, les rogaría que fuéramos puntuales, en tomarnos 5 o 7 minutos de descanso y regresar para el siguiente panel. Trato presentar a nuestros invitados, el senador Rubén Camarillo, el magistrado José Antonio Cruz Ramos y el licenciado Alberto Hernández Rodríguez, son los que nos acompañan el día de hoy en este panel. Voy a iniciar perdón, tuvimos unos cambios aquí. El panel se denomina la estadística como herramienta para el desarrollo. Y en primer lugar, quisiera dar el turno a nuestro senador. Le decía yo que es nuestro senador consentido, aparte de que es el de la localidad. Siempre nos acompaña y ha tenido grandes apoyos para el INEGI. Entonces, si el senador quisiera, voy a leerles la semblanza del senador. El senador Rubén Camarillo es ingeniero químico, egresado del Instituto Tecnológico de Aguascalientes y tiene una maestría en Ciencias Tecnológicas del Petróleo y la Petroquímica en el Instituto Tecnológico de la Ciudad de Madero. Inicialmente ejerció su profesión como trabajador en Petróleos Mexicanos, posteriormente fue fundador y vicepresidente del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y consejero de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, de Aguascalientes. Se desempeñó como secretario de Desarrollo Económico de Aguascalientes durante todo el gobierno de Felipe González González y de 2004 a 2006 fue diputado al Congreso de Aguascalientes, donde fue presidente de la Comisión de Gobierno y coordinador de la bancada del PAN. Fue además integrante del Comité Estatal del PAN en Aguascalientes y presidente interino de dicho comité. En 2006 fue electo senador por Aguascalientes. Para el periodo que culmina en 2012, y el Senado de la República se desempeña como secretario de la Comisión de Energía y miembro de las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de la Reforma del Estado y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. El senador, si gusta iniciar su presentación, lo escuchamos con atención. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes. Para mí siempre es un honor estar aquí en el instituto, en el INEGI, básicamente por dos razones. La primera es que para cualquier aguascalentense, incluido su servidor, es un verdadero orgullo que la sede nacional del INEGI sea justamente Aguascalientes. Y en segundo, porque aquí están grandes amigos míos, empezando por el propio presidente, el doctor Eduardo Sojo, a quien le agradezco profundamente esta invitación a este panel. Obviamente Rocío, a quien conozco también de hace muchos años, amiga entrañable también en el servicio público. Y también agradezco, y con el permiso del resto de los panelistas y de los asistentes, quisiera yo platicarles un poquito, y voy a tener que cambiar de manera forzada una presentación que yo tenía, porque después de escuchar la parte final de la presentación de la licenciada Viviana, en donde les ha platicado, me parece que con lujo de detalles, cómo el Poder Legislativo crea al instituto, me parece que sería redundante insistir en ese proceso. Pero sí quiero rescatar varias cosas de lo que a mi juicio faltan todavía en el tema de la estructura legal del propio instituto. Primero, esta presentación me ha dado la oportunidad de entender a carta cabal que el Poder Legislativo